responder, usa el código turno, tiene posibilidades más altas si la ocupas para ti, así que participa y piensa en Stellar Bet, donde juegan las estrellas. Así es, para mayores de edad, participen con responsabilidad, ahí dejen su respuesta y veamos ahí pues si nosotros tenemos nuestro favorito, a ver si le achuntamos o no. Son las 11:03, turninas y turninos, ya se están instalando nuestros invitados para el siguiente panel de educación, como lo decía anteriormente. Queremos hablar sobre los hechos que han ocurrido esta semana en distintos colegios de distintos países, podríamos decir, distintos lugares del mundo. Y es una realidad que, bueno, qué mejor que nuestros expertos nos respondan, pero yo diría que no es de ahora, Seba. No es de ahora y queremos saber a qué responde. ¿Y te parece que empecemos el tema mostrando una alerta que sucedió esta mañana? Porque mientras ustedes veían Turno M, yo sé que escuchaban las sirenas, los bocinazos, y fue porque hubo fuego en el Liceo de Las Tarrias de Providencia. Lanzan una bomba Molotov al interior del recinto educacional. Tenemos el video, señor director, para que lo veamos. Mientras tanto, el tránsito se encuentra suspendido en Avenida Providencia al oriente desde la calle Huelén. Ahí lo estamos viendo. Liceo Victoriano Las Tarrias, comuna de Providencia, en la misma avenida ex 11 de septiembre. Hoy hay todavía Avenida Providencia. No, que todavía venía a Providencia. Sí. Mira cómo sale el fuego. Qué terrible. Bueno, justo a propósito del tema que estamos hablando, de la situación pasa en un establecimiento educacional desde distintos lugares, pero compleja situación. Encapuchados prenden fuego a oficina del rector con bombas Molotov. Así es. Esto sucedió recién en la mañana. Se trataría de 3 alumnos, todos quienes se encontraban encapuchados, que en el recreo habrían iniciado con los desmanes. Esto de acuerdo con informes policiales, cerca de las 9:30 de la mañana, personal de la comisaría número 19 de Carabineros concurrió al recinto junto a personal de control de orden público tras reportes sobre una posible salida de estudiantes encapuchados. Así fue que se activaron los protocolos de emergencia y la gestión de ejes viales en el sector. Esto sucedió entonces acá a las 9:30 de la mañana, Seba. Vamos a conversar en un panel a continuación. Les reitero antes sí que por favor se hagan miembros de nuestro canal. Es vital para este proyecto. Desde 4.900 pueden ser aliados. Si usted ya es aliado u otra categoría puede subir también. Nos aporta, vamos a traerles beneficios. Estamos armando nuevos eventos para que usted beneficie. Estamos armando mejores paneles, mejores invitados, mejores conversaciones, más programas. Pero para eso dependemos de usted para que siga siendo posible que exista Turno, el primer canal de stream. Y a continuación les tenemos más bien un panel de un tema muy complejo y preocupante que está pasando, porque el caso del Instituto Obispo Silva Lezaeta de Calama, o más conocido como el Lezaeta, entra este martes en una fase decisiva con la formalización de Hernán Meneses Leal, estudiante de 18 años, acusado por el homicidio de la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, y por múltiples ataques contra funcionarios y alumnos. La investigación sostiene que el hecho fue planificado durante al menos 4 meses, mientras la defensa incorporó informes de salud mental que serán partes de la discusión judicial, aunque por ahora la Fiscalía descarta imputabilidad. A solo días de la tragedia, un nuevo episodio en Curicó, donde un alumno de 15 años intentó ingresar armado con una pistola cargada a un colegio, y también los casos de otro ataque en Argentina, Estados Unidos, amplían la alarma pública y nos obliga a poner ojo en este tema, y para eso tenemos un panel que paso a presentarlo a continuación. Nos acompaña esta mañana Ingrid Olea, directora ejecutiva de Educación 2020. ¿Cómo estás, Ingrid? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bienvenida, Ingrid. Y también José Miguel Vergara, encargado de incidencia en Elige Educar. Bienvenido, José Miguel. ¿Cómo están? Bien. Con harto trabajo, me imagino. Muy intenso ha sido esto, sí. Revisando estos casos. Revisando estos casos, atento a los casos y también tratando de ponerle un poco de perspectiva, tratando de ponerle también un poco de mirada pedagógica, educativa, que tiene que tener el problema, pero tiende a cargarse más como al sensacionalismo de la tragedia. Bueno, y hablando de eso, claro, sí, desde Elige Educar también desarrollando datos, viendo cómo podemos acompañar a las comunidades docentes, ¿cierto? Y a la comunidad educativa que está pasando por este lamentable momento. Perfecto. Y hablando de lo que decías tú, Ingrid, ¿cómo ves tú el caso que sucedió específicamente en el Liceo de Calama? Como tomando en cuenta esto que dices tú, una perspectiva no tan sensacionalista. Sí, desde un punto de vista como educativo, y que de hecho es un punto de vista que incorpora la ley de convivencia, que se debiera estar promulgando, ya se debiese haber promulgado, estamos ya pasados en la fecha. Los problemas de los que hoy día se mezclan, nos gusta separarlo en 3 niveles.
problemas de convivencia que son normales, deseables, resolver problemas y conflictos en el colegio es parte de las cosas que se aprenden. Y eso está dentro del colegio, de los procesos normales, y es normal también que los profesores sean quienes lo abordan. Luego están los hechos de violencia y luego están los hechos constitutivos de delito, ¿sí? Entonces el abordaje siempre tiene que ser tratando de fortalecer esa base de convivencia y avanzando hacia abordajes que son cada vez más complejos a medida que sube la gravedad de los hechos. En este caso es un hecho constitutivo de delito, entonces es un abordaje que el colegio no es capaz no tiene las facultades legales siquiera para abordarlo por sí solo. Entonces estamos muchas veces en el debate pidiéndole a los colegios que se hagan cargo de problemas que los colegios no pueden hacerse cargo. Perfecto. Vamos a hacer una actualización un poco para la gente que no ha seguido mucho el caso de Calama. Este martes 31 de marzo será formalizado Hernán Meneses Leal, de 18 años. La Fiscalía solicitará prisión preventiva y lo va a formalizar por un homicidio calificado consumado y 4 homicidios frustrados. La víctima fatal es la inspectora María Victoria Reyes, de 59 años, y además resultaron heridos la funcionaria Aide Moya, que está aún en riesgo vital, 3 estudiantes y un alumno con lesión torácica de extrema gravedad. Esto es lo que sucedió en el colegio de Calama. La investigación de la PDI apunta que el ataque fue planificado durante al menos 4 meses. Se encontraron pruebas en el domicilio del imputado, un cuaderno incautado, publicaciones en Instagram y YouTube, su teléfono celular, videos de cámaras del colegio, armas y elementos encontrados en su mochila. Lo que llama la atención, y acá quiero que me puedan como acompañar en esta reflexión y que todos hagamos un poco, fue lo que se encontró escrito en el cuaderno de esta persona de 18 años. Él escribió que quería matar a todos los niños para que no sufran en la adultez. Esta frase, ¿qué nos dice? Esta frase... Dale, tú. Dale. Gracias, Ingrid. Sí, yo creo que también hay que abordar harto los problemas de salud mental que están enfrentando los jóvenes hoy en día. Desde el retorno, desde la pandemia, ¿cierto? Hay esta sensación de soledad, ¿cierto? Que se extiende y que puede traspasar, ¿cierto?, a las comunidades educativas. Ahí es importante cómo acompañamos a los jóvenes, a los niños, ¿cierto?, pero también a los profesores para prevenir y visualizar, ¿cierto?, cuando estos problemas se presentan desde antes, ¿cierto? Entonces ahí creemos que hay todo un rol que se puede jugar, y también habla de cómo enfrentamos como sociedad la salud mental en nuestros jóvenes, que es muy necesario abordarlo desde la política pública, pero también desde el ámbito educativo y familiar. Uh-huh. Sí, algunos datos que quizás no todos estamos como al tanto. Hay estudios de tanto del CIMSE o estudios como de universidades académicos que dicen más de un 40% de estudiantes declara haber presenciado situaciones de agresión verbal o física en su establecimiento. O sea, 4 de 10 ha sido testigo. Y también otro estudio de una universidad que dice 1 de cada 4 adolescentes presenta síntomas depresivos. Entonces, hoy día efectivamente tenemos un problema muy grave de salud mental en la niñez y adolescencia. Por muchos factores, puede ser entre ellos la pandemia, entre ellos los dispositivos electrónicos. No tenemos todavía como esta fue la causa para este problema, pero efectivamente hay una crisis de salud mental hoy día en los establecimientos, y la profesora no es psiquiatra, no es psicóloga, no es terapeuta ocupacional, no es asistente social, y en el debate muchas veces le estamos pidiendo como profesores, háganse cargo, ¿cómo no vieron esto? Cuando en realidad el colegio es el lugar donde pasan más tiempo, pero el colegio es uno de los dispositivos, digamos, que tiene el Estado que debiesen estar al servicio de toda la niñez y adolescencia. Entonces, tenemos el problema en el colegio, que los profesores están sobrepasados, y estos casos se debiesen identificar en el colegio, pero no tratar en el colegio. Se tratan por los profesionales de la salud mental que están en el sector salud. Esas derivaciones no siempre funcionan, a veces funcionan y hay listas de espera, y también algunas veces no se identifican a tiempo. Entonces, tenemos como distintas capas del sistema en las cuales estamos fallando para la detección. Sí, ahí justamente quería complementar lo que decía Ingrid respecto a datos. Desde el IGEUCAR nosotros le hemos preguntado justamente a docentes sobre el clima al interior de la escuela, y un 54% de los docentes identifica que ve
por lo menos 3 veces a la semana situaciones de violencia entre estudiantes. Entonces, también les preguntamos a los mismos docentes cuáles son las causas que más impulsan su salida de los establecimientos educativos, y también está la situación de violencia entre estudiantes. Entonces, ahí también es cómo entregamos las herramientas, justamente como decía Ingrid, a estas comunidades educativas que no muchas veces cuentan con los recursos, los profesores están sobrepasados, ¿cierto? Trabajan horas adicionales no remuneradas en sus casas, muchas veces no tienen las herramientas, ¿cierto? Dadas las situaciones de violencia que pueden ir escalando. Entonces, ¿cómo los acompañamos, ¿cierto? Pero también cómo entregamos los recursos desde el Estado, ¿cierto? Para poder enfrentar estas situaciones que van en escalada. Estamos conversando con un panel respecto al tema que se ha tomado la agenda en los últimos días, la violencia en las escuelas, particularmente a partir de la masacre en Calama. Vimos un caso en Curicó también. Yo quiero preguntarles de su expertise desde el punto de vista educacional, de cómo logramos mecanismos de detección. Está esta serie Netflix Adolescencia, que uno ve que era un niño que parecía muy normal, que tenía modal, educado, pero que estando en internet sus padres no podían detectar que estaba viendo, qué ideas se le estaban colando, porque además hay la llamada edad del pavo cuando uno es adolescente, que como que está en su mundo, se encierra y como que tampoco quiere contar mucho lo que está haciendo, no comparte, es donde más te alejáis de tus papás porque querés ser independiente, y como que tenés un mundo propio interno que no compartes a veces, y todo eso que se cocina en tu cabeza, de repente quizás lo saben tus más amigos, pero quizás ni eso, a veces te lo guardas tú solo. Entonces está la familia por un lado, está la comunidad educativa, que ahí también hay que ver, usted mismo lo dice, los profes no son psicólogos, necesitamos más psicólogos, necesitamos más inspectores, necesitamos más otros tipos de profesionales que estén ahí, la sociedad en su conjunto. ¿Cómo logramos detectar? Porque nuevamente me remito a esta serie Netflix Adolescencia, que le recomiendo que la vean, son 4 capítulos y realmente impactante para entender cómo de repente estas ideas que ahora circulan por el acceso a internet calan tan hondo que se junta con la crisis de salud mental, a veces con la situación socioeconómica, los problemas familiares, los problemas en el colegio de bullying y finalmente generan un caldo que hace que un joven recién convertido en adulto según la legislación intenta cometer una masacre que si no es por unos jóvenes de segundo medio que lo detienen, quizás que hubiera pasado, claro. Y gracias a Dios que no pasó algo mayor. Sí, ahí yo creo que no se puede mirar este problema que es bastante complejo, ¿cierto? Desde como con una varita mágica, revisemos mochila o pongamos detectores de metales, sino que se necesitan soluciones más sistémicas. Yo creo que no puede ser abordado desde solo educación, como decía también, como dijo Ingrid anteriormente, sino que, bueno, cómo se involucra el desarrollo social, ¿cierto? Los municipios, la territorialidad, ¿cierto? También la familia, la comunidad educativa, los profesores, para solucionar este problema y justamente como tú decías, prevenir. Ahí yo creo que es bastante complejo. Muchos actores han dicho como no podíamos ver venir esto, pero a lo mejor sí lo podríamos haber visto venir, ¿cierto? Si atendíamos a nuestras juventudes a tiempo, ¿cierto? Si acompañábamos a los profesores, entregándoles herramientas, ¿cierto? Y a las comunidades educativas justamente para hacer frente, ¿cierto? Y visibilizar cuando un alumno está mostrando señales familiares, ¿cierto? Señales internas, casos de bullying, ¿cierto? Que se vienen al interior y que, como tú decías, muchas veces se vienen en silencio. Entonces, todos hemos sido adolescentes, ¿cierto? Todos hemos pasado por esas épocas difíciles donde no es difícil confiar en el adulto, ¿cierto? Y esos son tejidos sociales que se deben crear desde las comunidades, pero también desde la familia. Y ahí un llamado, ¿cierto? A los establecimientos, ¿cierto? A la familia, a hacerse parte, ¿cierto? De estos procesos de convivencia, a conversar lo que pasa, acercarse a su hijo, ¿cierto? Muchas veces uno supone que está todo bien porque hay silencio. Muchas veces ese silencio es un indicador de que no está todo bien. Y ahí es como nos enfrentamos, cómo nos acercamos a los profesores, ¿cierto? Para preguntarles cómo está nuestro hijo, ¿cierto? Y creo que la participación activa de la familia, ¿cierto? Pero también de las comunidades es trascendental justamente para prevenir. Sí, a mí me gustaría llevar esto quizás un poco más al terreno de la política pública, porque hoy día estamos hablando de esta contingencia, pero el año escolar también partió con esta nueva ley de celulares. Y claro, la nueva ley de celular y dispositivo electrónico su diagnóstico parte precisamente de lo que decías, el acceso a internet, el acceso a redes sociales, el acceso a esta tecnología sin ningún tipo de regulación tiene muchos riesgos. Tiene riesgos, por un lado, de concentración, de aprendizaje, que están bien estudiados, también tiene muchos riesgos de salud mental y riesgos también de a lo que se exponen los niños y adolescentes, como se exponen a ver contenido que no es adecuado y también a que adultos se puedan contactar con ella de manera no adecuada. Entonces, hoy día los colegios
sale la ley, tienen hasta junio para ajustarse a esta nueva ley y modificar sus protocolos, cómo vamos a hacer que los niños no ocupen el celular. Pero eso también tiene que ir acompañado con que no compense lo que ahora no está haciendo en el colegio cuando llegue a la casa. Eso sería, en el fondo, Claro. mover el problema de un lado para otro. Entonces, es una tarea que tenemos que abordar como todos en conjunto. La ley pone que hay que hacer campañas para que las familias se informen, pero también es algo que el colegio puede tener un rol en explicar que esto no es una sanción, no es un castigo, es una medida de protección ante los riesgos que tiene la tecnología, especialmente en la niñez y adolescencia. En la serie era un niño que veía estas cosas en foros, que probablemente decía, ¿es usted mayor de 18? Y ponía el que niño sí. ponía, sí, Sí. soy. Claro. Y eso también me gustaría agregarlo porque para como también mostrar que es un problema súper complejo y no lo estamos abordando de manera correcta. Decía recién que esto también es desarrollo social. Hoy día está en proceso de implementación todavía la ley de garantías que establece la creación de oficinas locales de la niñez en cada municipio, que se supone que tienen que articular la oferta del Estado. Entonces tenemos desafíos, ahora se están anunciando si ponemos o no detectores de metales. Solo decir que todo esto no es barato, esto cuesta plata y estamos al mismo tiempo diciendo que el ministerio primero está en déficit y segundo tiene que recortar su presupuesto en un 3%. Entonces tenemos que abordar problemas que son complejos. Abordar problemas complejos no es gratis, no es barato. ¿Y con qué recursos los vamos a hacer si estamos con estos anuncios de recorte? Oye, compleja situación que se vive actualmente respecto a lo que estaban conversando. Bueno, hoy día, no sé si fue hoy día que el presidente José Antonio Kast dijo que los casos de violencia en los colegios partieron con María Música Sepúlveda. ¿Se acuerdan? Sí, cuando le tiró una jarra de agua a la agua. entonces ministra de Educación Mónica Jiménez, creo que fue el año 2008, 2008. y que desde ahí parte la violencia La violencia en la escuela, una claro. asociación que a mí me parece fuera de contexto en algún nivel. ¿Qué piensan ustedes? Sí, yo creo que ahí hay varios elementos que yo creo que es difícil atribuir, ¿cierto?, justo a ese hecho, como la escalada de violencia o, ¿cierto?, las situaciones de violencia que se pueden estar viviendo al interior de los establecimientos. Pero, sin embargo, creo que efectivamente han habido problemas que desde la política pública no hemos sabido mirar. Como sociedad tampoco hemos mirado, y es justamente cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de lo que decía Ingrid, de estas situaciones de convivencia que escalan en situaciones de violencia, ¿cierto?, y que pueden terminar en situaciones delictuales. Y ahí creo que atribuirle, ¿cierto?, solo a un hecho puntual, no sé si corresponde, sino que es una mirada mucho más sistémica de justamente, como decíamos, la pandemia, ¿cierto?, situaciones familiares. También hay una frase que me gusta mucho, que es: lo que le pasa a la escuela le pasa a la sociedad, y lo que le pasa a la sociedad le pasa a la escuela. También son reflejos, son espejos, ¿cierto? Cómo nos hacemos cargo, ¿cierto?, de las vivencias que tienen los jóvenes hoy en día, los niños en sus barrios, en sus familias, ¿cierto?, en sus distintos territorios, que también influyen en cómo se relacionan con sus padres, cómo se relacionan con sus profesores. Ahí también, cómo los adultos nos hacemos cargo. Nuestra encuesta Voces Docentes del año 2025 menciona que los profesores manifiestan que el 10% de ellos manifiesta haber sido agredidos por sus apoderados. Claro. No es menor, es un 10% de apoderados que agrede. Estos principalmente son insultos, y los hijos muchas veces son el reflejo, pueden responder, ¿cierto?, a esas mismas interacciones. Entonces, también cómo damos el ejemplo, ¿cierto? Y repito, creo que limitarlo, ¿cierto?, a un caso puntual, elemento puntual, es no da muy al lugar. No da. Sí, yo creo que me gustaría poner en perspectiva también que acá se confunden quizás dos conceptos que en el debate es fácil tirarlo así como al aire, que es la disciplina y el autoritarismo. En el 2008 vivíamos en una sociedad que no tenía tan presente el enfoque de derechos de la niñez. Hoy el enfoque de derechos de la niñez está presente, no solo porque desde hace ya 4 años se incorporó a nuestra legislación nacional, sino también porque los niños y los jóvenes están más conscientes de que tienen derechos, y sus derechos son de especial protección y tienen que ser respetados. Entonces, del 2008 hasta ahora, primero, la sociedad ha cambiado, y segundo, si bien a los profesores les debemos respeto, eso no implica necesariamente que eso se convierta en autoritarismo. Entonces,
Por supuesto que a un profesor jamás se le puede agredir de ninguna forma, por supuesto que a las profesoras y profesores se les tiene que respetar, pero eso no significa volver a las salas de hace 20 años donde profesores decían que hay que hacer las cosas y sin explicación y sin incorporar las visiones de los estudiantes. No es una forma de enseñar que hoy día, primero, sea como legitimada por las comunidades, y segundo, muchas de las prácticas que en algún momento existieron en las aulas hoy día entran en conflicto con el enfoque de derechos y pueden incluso llegar a vulnerar derechos de los niños. La labor docente es muy importante y nuestro actual presidente tiene una perspectiva al respecto que quiero que la pasemos a revisar también, porque también se ha tomado también la agenda no solo social, sino que política. Hay que ver cómo la política pública actúa. Veamos lo que dijo el presidente de la República de Chile, José Antonio Kast al respecto. A ver. De sectores políticos se ha levantado la inquietud. Pero cuando vemos la evolución de cómo nosotros hemos planteado siempre el tema del respeto, el tema de la disciplina, no siempre hemos encontrado la colaboración de actores relevantes, como pueden ser algunos gremios. Está hablando del Colegio de Profesores. Sí, si yo veo cómo el Colegio de Profesores fue abordando esta situación, he visto una evolución positiva, pero lamentablemente tardía, porque estos hechos hacen que ellos hoy día digan tenemos que resguardar la integridad de los profesores, de la comunidad escolar y de los estudiantes. Pero ¿por qué no tomamos medidas antes? Si ya esto era una discusión, el tema de los portales, las mochilas. ¿Con seguridad, con salud mental, con fallas en la prevención de parte del Estado? Yo creo que esto parte mucho antes. Parte en un debate de años atrás, cuando se empezó a hablar de algo que es relevante, que es la convivencia escolar, el respeto, la disciplina. Cuando se va perdiendo el tema de la disciplina, el respeto hacia el otro, el respeto al profesor. Podemos situar esto cuando una joven le lanza un jarro de agua a una ministra de Educación y no hay una sanción correspondiente. Esto va creciendo en la medida que nosotros no le ponemos atajo a ciertas faltas de respeto. ¿Se detiene solo con medidas punitivas, no, por presidente? No, nosotros ya habíamos iniciado un diálogo abierto con directores. Se había realizado un primer diálogo con más de 100 directores de establecimientos educacionales en Biobío. El día de ayer estuve con cerca de 100 directores en la región metropolitana. Ahí están las palabras del presidente de la República, José Antonio Kast. Bueno, ahí critica muy duramente al gremio de profesores de que no se hacen cargo y bueno, remite a un episodio del año 2008 como el inicio un poco de esta violencia que hay actualmente en escuela y que nos tiene conversando del tema. Quiero introducir a la conversación, esto lo voy a decir al tiro a alguien que me toca personalmente porque mi tío es inspector del colegio Lesaeta, o sea, estuvo ese día ahí y probablemente si las cosas hubieran escalado de otra forma podría haber sido afectado. La comunidad está actualmente muy choqueada, las clases están paralizadas y por suerte ayer la otra inspectora que fue agredida estuvo en una situación vital riesgosa y está saliendo adelante. Quisimos hacer un contacto con él y transparente desde una. Es mi tío directo, el hermano de mi papá, Desiderio Alfonso Flores Ardiles, más conocido en Calama como Poncho. Está conectado esta mañana con Turno en Vivo para contarnos cómo se está viviendo desde allá, qué mirada tiene actualmente la comunidad del Lesaeta y qué reflexión hacen respecto a este tema que ya es de carácter nacional y que nos preocupa como individuos, pero también como país en conjunto. Tío Poncho, ¿cómo estás? Aquí estamos, Sebastián. Un gusto de saludarte y de verte. Buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes todos? ¿Cómo bien, están todos bien, ustedes? felices de recibirlo. Gracias, muy amable al panel de turno, el primer canal streaming de la televisión chilena. Eso. Del YouTube en realidad, pero salimos en la tele. YouTube en realidad. A veces, Poncho, cuéntame primero en el lado humano, ¿cómo está la ciudad de Calama primero y después la comunidad en su conjunto? ¿Qué reflexiones hay? ¿Qué sentimientos tienen en estos momentos? Bueno, la provincia de Loa está declarada en luto por 3 días por el fallecimiento de mi colega, de María Victoria, que ya se fue a La Guayca porque fue cremada en la zona de Tarapacá, puntualmente en Iquique. Y la otra colega todavía está en estado crítico, ya la desentubaron y felizmente está respirando en forma autónoma, pero aún se mantiene su gravedad y riesgo vital. Esperamos que estas
48 horas que vienen pueda salir de esa zona, pero se mantiene en riesgo vital. Se ha hablado de ser trasladada hasta la capital, hasta Santiago de Chile, pero el médico de cabecera del Hospital El Cobre aún no da la orden para que sea trasladada hasta Santiago, mientras ella no tenga o esté más estable en su salud. Mientras que Renato, mi alumno de 15 años, también atacado y está de sumo cuidado en este sentido en el Hospital Regional de Antofagasta. Pero ¿cuál es la reflexión? ¿Qué nos está pasando? Una tristeza muy grande en toda la comunidad de Lexaetana. Yo soy exalumno, alumno fundador del colegio, por lo tanto me llega muy de cerca lo que está ocurriendo. Hay una pena, una tristeza tremenda que nos embarga a toda la comunidad. Esperamos salir luego de esto. En un ratito más tenemos una reunión de reflexión junto a los colegas y bueno, eso en cuanto a tu pregunta, mi querido Sebastián. Don Alfonso, bueno, saludarlo de nuevo, el tío del SEA, un gusto conocerlo. Preguntarle respecto a esta reflexión que usted hace, me imagino que usted lleva años ahí en educación, hemos estado acá conversando con el panel que últimamente los casos de violencia han aumentado, se han acrecentado. Usted como funcionario de la educación, ¿cómo lo ve? Después de la pandemia, ¿cambió algo muy notorio en los alumnos? ¿Ha visto quizás que son los apoderados? ¿Cuál es como el diagnóstico que podría hacer usted respecto a las situaciones de violencia en los colegios de un tiempo a esta parte? Por ejemplo, desde la pandemia hasta ahora. Sí, ha habido un cambio. Ha habido un cambio generalizado. La pandemia nos hizo mucho daño a todos, no solamente a los estudiantes, a todas las familias de Chile y del mundo nos hizo mucho daño. Entonces ahí ha costado mucho tomar su lugar en la convivencia, en las relaciones humanas, en las relaciones públicas, en las relaciones de los mismos trabajadores de la educación, ha costado. Y bueno, y eso ha pasado porque nos falta el diálogo, como que se ha quebrado el diálogo, no tenemos diálogo, cuesta mucho el diálogo. Entonces, bajo esa premisa, yo entiendo que sí, que ha habido un cambio. Tío Poncho, quiero preguntarle cómo fue el día. Quiero ir a lo humano. Usted estuvo ahí ese día, el día del ataque. ¿Cómo lo vivió? ¿Cómo se enteró que estaba haciendo usted en ese momento? Porque cuando uno lo cuenta de esa perspectiva, uno le toma el peso a lo terrible que fue y lo terrible aún mayor que pudo haber sido. Cuéntame cómo vivió ese día desde lo cronológico. Exactamente. Mira, ese día a mí me tocó atender a un octavo básico. No pude ver nada. Si tú me preguntas hechos puntuales, yo estaba con mis chicos en clase ya porque el colegio está dividido en dos partes, el edificio de la enseñanza media, donde ocurrió la masacre, y en el edificio de la básica, que son chicos de tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo y octavo, donde estaba yo en el segundo piso a puerta cerrada. Por lo tanto, cuando el fiscal da la orden de que hay que desocupar el colegio, nos fuimos por un pasillo lateral que da directo a la cancha de fútbol. Entonces no vi nada. Yo recién, como a la hora de haber ocurrido los hechos, me vengo a enterar lo que había pasado. No te podría decir exactamente, pero cuando voy sabiendo de lo que ha pasado, créeme que el mundo se me vino abajo. Me derrumbé. ¿Qué sintió, tío? Rabia, dolor, pena de estar 43 años en mi colegio, 12 como alumno, 43 años como funcionario. ¿Qué crees tú, una persona que ha vivido toda su vida en su colegio, siendo alumno fundador, siendo funcionario por 43 años, de haber vivido toda la enseñanza que me dieron allí los maestros, que había un respeto único hacia nuestros profesores? Y veo esta situación, me paro en medio del patio, no entendía nada.
solamente dolor, dolor, lágrimas y dolor. Nada más. Don Alfonso, bueno, agradecer el testimonio que nos está dando, abrazarlos también, acá estamos todos profundamente emocionados en el chat, le mandan un abrazo grande al profe. También preguntarle ahora cómo se recupera la comunidad del colegio, cómo recuperamos la esperanza de los estudiantes. Estamos acá con un panel que tenemos que seguir creyendo, o sea, los niños, los jóvenes son la esperanza del futuro. Por eso le pregunto a usted, ¿de qué nos aferramos hoy día después de este caso y de los múltiples casos que estamos viviendo? Nos aferramos de la fe que tenemos, de la esperanza, del vivir, de seguir viviendo, el deseo y las ganas de vivir avanzando. Tenemos pequeños, tenemos niños todavía, que tenemos que entregarle todo lo que tenemos dentro, nuestra sabiduría, apoyarlo con más fuerza que nunca. Hoy, con más fuerza que nunca. Dios nos acompaña. Tenemos esa fe, tenemos esa grandeza de poderlos apoyar y de salir adelante. Y estoy seguro que vamos a luchar y vamos a seguir y nos vamos a levantar como el ave fénix que se levantó. Así vamos a hacer, se lo aseguro. Muchas gracias, don Poncho, ¿cómo sí? Tío Poncho, por este contacto, de verdad, un testimonio que estamos todos muy agradecidos de tener presente acá en el programa, mandarle por supuesto un abrazo, toda la fuerza, y qué esperanzador escuchar las palabras de usted que trabaja la educación, que vivió en el momento, digamos, de esta terrible tragedia, y que aún así tengamos esperanza en nuestros jóvenes, en nuestros niños, en nuestros alumnos, porque en realidad, como dice el tío Poncho, son niños. O sea, también tenemos que tomar responsabilidad nosotros los adultos, de quiénes estamos educando, de quiénes estamos criando, de qué sociedad, de qué tipo de sociedad le estamos mostrando a estos jóvenes, a estos niños que son todavía diamantes en bruto. Muchas gracias, tío Poncho, por su contacto. Sí, y alguna reflexión final para despedirnos y agradecerle el contacto y el testimonio que en lo personal me emocionó, tío. Se lo sincero. Sí, hay que tener fe. La fe mueve montañas y lo vamos a hacer. Pero yo no quiero despedirme antes de saludar, y que me lo ha prometido mi sobrino Sebastián, de poder conocer y estar con Nicolás Copano, a quien le mando un saludo cariñoso, afectuoso. Nicolás Copano, no he tenido el gusto todavía de conocerlo. Yo también trabajo en las comunicaciones. Soy comentarista deportivo, relator comercial, llevo 52 años haciendo radio aquí en el norte. Sebastián lo sabe. Pero yo soy un asiduo admirador de turno del canal de streaming, y siempre que voy a ver a mi hermano, a mi mamá que vive en Santiago, me pego inmediatamente que me pongan el canal de turno donde está mi sobrino. Así que soy un asiduo aficionado y los veo siempre estando en Santiago. Los días que estoy 4 o 5 días y estoy todo el día viendo el turno, el programa, la televisión de ustedes. Y va a llegar, sí, algún día va a llegar una ayuda, sí, que se lo merece. Muchas gracias, tío Poncho. Un aplauso, ¿no? ¡Aplauso grande! Muchas gracias, tío, y lo voy a presentar a Nicolás Copano en la próxima visita. O llevamos a Nicolás Copano a Calama, como Oye, sea sí, usted, on tour, y a la Fernanda sí. Toledo, y a Geraldine González, al Benji, al Camilo, todo. Así que quizás hacemos una exploración al Norte Grande. Un abrazo grande, tío. Igual, un abrazo para ustedes, les quiero mucho y que Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Igualmente, tío Poncho. tío. Nos Igualmente. vemos. Un beso. Estamos de vuelta, Seba. Oye, fuerte el testimonio. ¿Qué les pasó a ustedes, panelistas? Porque me pasa a mí, o me pasó, no sé si a ustedes en el chat, que claro, empezamos a hablar mucho desde fuera, ¿cierto? Las cifras, y quién tiene la culpa, si son las mochilas, si es el colegio, si son los apoderados, si son los profesores. Pero escuchar a alguien que vivió la tragedia en carne viva y que aún así nos aleccione con ese testimonio de esperanza. Ahí están nuestros niños, ahí están nuestros adolescentes. ¿Qué les pasó a ustedes con este testimonio? Bueno, ese es el que, bueno, a mí también me emocionó mucho. Sí, me mencionaba él de las dificultades de la pandemia. Yo el 2021 fue mi último cuarto medio que hice clases de matemática, porque después de la pandemia, como ese tránsito de la pandemia,
fue muy difícil para los estudiantes, también para los adultos que estaban alrededor. Y yo solo palabras de admiración para los que hoy día siguen, como que superaron eso. Y claro, hoy día no se enfrentan a esas dificultades de la pandemia, de las clases online, pero sí se enfrentan a dificultades que son extremadamente desafiantes. Y teniendo estas conversaciones hace, no sé, el año pasado, uno decía, ¿qué más tiene que pasar para que nos tomemos esto en serio? Y lamentablemente, eso que no queríamos ni pensar, ocurrió. Eso ahora es lo que nos tiene que remover a todos los que no estamos viviendo eso necesariamente en salas de clase, para que tomemos las medidas que sean necesarias, que son precisamente, tampoco es de la ciencia de la NASA, es lo que decía él. Los estudiantes están ahí, esperan que hayan adultos que les enseñen que la vida tiene dificultades, estamos acá para apoyarlos. En el colegio se aprende la resiliencia, en el colegio se aprende a levantarse después de las dificultades, y también en el colegio se aprende a resolver conflictos sin jamás recurrir a la violencia. Entonces, lo que está haciendo él es lo que están haciendo hoy día miles de profesores en miles de colegios en el país, que es formando a sus estudiantes en la convivencia, que es la primera capa, que es la que tiene que estar fortalecida para que no lleguemos, ojalá nunca más, a una tragedia como esta. José Miguel. Sí, no puedo no emocionarme, la verdad es que también vengo de familia docente, mi mamá educadora párvulo, mi tío, mi primo, mi hermano estudió pedagogía también, y creo que la reflexión es que la escuela no puede transformarse en un lugar de miedo, tiene que ser un lugar, ¿cierto?, un lugar seguro para aprender, para trabajar, para desarrollarse, ¿cierto?, para desarrollar habilidades, para ser amigos, para jugar, ¿cierto?, y en ese sentido no podemos normalizar estas situaciones de violencia. Ahí yo creo que, complementando lo que decía Ingrid, ¿cierto?, hay justamente no son fórmulas de la NASA, ¿cierto? Necesitamos acompañamiento psicoemocional permanente para docentes, ¿cierto?, para la comunidad educativa completa, para estudiantes. Algo le pasa a los profesores cuando ven a los estudiantes pelear, ¿cierto? No es inocuo, no es inocuo cuando se gritan. Hay situaciones de estrés que se vienen a diario que sobrepasan muchas veces la comunidad educativa, y ahí yo creo que el acompañamiento es fundamental. Y las comunidades educativas no siempre tienen los recursos para acompañar a sus docentes, para acompañar a sus estudiantes, a sus comunidades directivas y de gestión, ¿cierto? Y ahí se necesitan recursos, se necesita el Estado, ¿cierto? Se necesitan las municipalidades, se necesita recursos justamente para entregar ese acompañamiento, y desde la política pública, ahí como un poco desde la esperanza de ver si es que esta normativa, ¿cierto?, esta bajada de la ley de convivencia se materializa, ¿cierto?, en un acompañamiento permanente a las comunidades. Oigan, el chat también está opinando bastante, y eso sucede, que hay demasiadas aristas. Acá opinan apoderados, opinan profesores, opinan alumnos. Dicen, es complejo porque los adultos están dedicados a generar plata y salir a trabajar por horas, dejando a los niños solos todo el día. ¿Qué hacer? Díganlo de otra forma, dice otra persona. Falta amor, comunidad y solidaridad. A veces les quiero preguntar, ¿da miedo nombrar esto así como falta amor, falta comunidad, falta solidaridad, porque se puede tildar de hippies, y por otro lado preferimos hablar de disciplina, mano dura? ¿Cómo ven ustedes este problema? Porque hemos visto que a veces uno dice, ay, mira, hippies, sí, si con amor traten al delincuente, no sé qué, a este cabro, ay, no, es que mira, pobrecito, es un angelito. ¿Da miedo hablar de decir que efectivamente sí, falta cariño, falta criar, falta mirarse a los ojos, falta hacer comunidad? Yo ahí va a sonar a defensa gremial, pero eso está a la base de desde donde separan a los profesores, la mayoría de los profesores hoy en Chile. Tenemos profesores que están cansados, que están agobiados, que están abrumados, y están ahí. Hay 11.000 y tantos colegios en Chile. En uno hubo una tragedia, en todos los otros, ayer, hoy día, siguen las clases, siguen estando los profesores a la hora, recibiendo a sus estudiantes, siguen saludándolos a la entrada, siguen conociendo a sus apoderados y sus problemas, siguen enseñándoles no solo lo que tienen que enseñar en sus disciplinas, sino también toda esta formación integral. Yo creo que no es que falte en el colegio, lo que creo que estamos como de acuerdo planteando en eso, que el colegio hoy día está tratando de resolver problemas que no puede resolver solo. Entonces,
Claro, cuando hablamos de que esto está a la base y que el cariño, el amor, el respeto tienen que estar dentro del colegio, es cuando hablamos del tema de convivencia. Y por eso hacía la distinción al principio que se mezcla tanto. Si hablamos de un hecho constitutivo de delito, estas cosas ya no entran a aplicar. Un hecho constitutivo de delito no corresponde y de hecho no tiene las facultades legales un profesor, un director para abordarlo. Entonces, cuando decimos que los colegios no pueden resolver solos, no es solo que tienen que tener el apoyo de el CESFAM, el COSAM, los servicios de salud primario, secundario, sino que también de las policías, sino que también de la justicia, porque hay casos que van a escalar a esos niveles y tienen que ser tratados por los profesionales que primero son competentes en esas áreas y segundo que tienen las facultades para hacerlo. Sí, ahí creo que complementando lo que decía Ingrid, que comparto al 100%, los profesores también se ven sobrepasados por su propia labor. Nosotros le preguntamos a los docentes cuántas horas adicionales no remuneradas trabajan en su casa o fuera de su establecimiento y reportan haber trabajado 8 horas adicionales. Estamos hablando de una jornada más que es tiempo familiar, que ellos sacrifican muchas veces revisando pruebas, ¿cierto? Atendiendo apoderados. Entonces, es una profesión que tiene harto sacrificio, pero que se hace con harto amor. Y como decía Ingrid, ¿cierto? Los profesores muchas veces son este ente guardián, ¿cierto? o de amor, o un referente, ¿cierto? De adultez para niños y niñas que no los tienen muchas veces en sus hogares y realizan trabajos de contención. Y ahí la pregunta es, bueno, ¿quién contiene al resto de la comunidad educativa también cuando pasan estas cosas? ¿Cómo se contienen? ¿Quién contiene a los profesores cuando tienen que contener a los niños? ¿Quién contiene a los directores cuando tienen que contener a profesores? Y una pregunta válida, como sociedad también nos miramos justamente a los ojos y decimos como, oye, necesitamos ayuda, no podemos solos, y en este caso las comunidades educativas no pueden solas, necesitan apoyo del Estado, necesitan apoyo de las familias también, ¿cierto? De hacerse parte del ciclo educativo de sus hijos, ¿cierto? Y acompañar a las comunidades también. Estamos conversando esta mañana de martes 31 de marzo. Es un tema que conmueve, conmociona y preocupa. Estamos junto a Ingrid y José pensando lo que está pasando y quiero ir con un breaking news que pasó esta mañana. A propósito, le contaba lo que pasó acá en el Liceo José Victorino Lastarria. Hubo una respuesta ya de la autoridad municipal. El alcalde Jaime Belolio tildó de violencia política a los desórdenes del colegio. Confirmó que uno de los autores es alumno del establecimiento y las palabras que dijo fueron: 3 encapuchados que estaban dentro de nuestro colegio fueron al baño, se encapucharon, tenían unos bidones azules con benzina, no pudieron salir, prendieron fuego primero un basurero aquí en el patio, viste a todos los estudiantes y luego al entrar acá y no poder salir, incendian esta oficina con el riesgo que pudieran haber quemado el colegio completo. Dijo el alcalde Belolio que entraron directamente a la inspectoría, rociaron con benzina y prendieron fuego. Ya hay un estudiante involucrado identificado, le van a aplicar el procedimiento de aula segura para su expulsión inmediata. Yo les dije el concepto que ocupó acto delictual y desde la municipalidad presentarán una querella porque esto es un delito. Hay un profesor lesionado. Yo planteo toda esta noticia también para ir al tema de la política pública o de las medidas que está tomando el gobierno de José Antonio Kast, y ya para ir redondeando, la medida de los detectores de metales. Que puede ser para que no se entren con armas de cualquier tipo al colegio, que es una medida preventiva. ¿Qué les parece? ¿Está bien enfocada? ¿Se tiene que complementar con otras más? Bueno, en los niveles que hablábamos, inicialmente el detector de metal busca evitar los hechos constitutivos de delito, que son los menos, son los más extremos, evidentemente, pero son la menor cantidad. Desde el punto de vista de la política pública, nosotros debiésemos enfocarnos en que nunca lleguemos a lamentar esta situación y eso se hace fortaleciendo la convivencia, ¿sí? Entonces, la nueva ley de convivencia, que pone todo este enfoque y de hecho está planteada con un enfoque de la convivencia desde un punto de vista formativo y no punitivo, abiertamente, esta ley permite el uso de detectores de metales, ¿ya? Entonces, hoy en día, independiente de lo que uno opine, la ley lo habilita, pero le pone ciertas condiciones. Entonces, esto se puede implementar con acuerdo de la comunidad escolar. Entonces, si una comunidad escolar
profesores, estudiantes, trabajadores, todas las familias, toda la comunidad en conjunto, decide que esto sí les brinda una mayor sensación de seguridad, yo ahí digo quién es una para decirles, no, esto en verdad ustedes están decidiendo mal, ¿sí? El problema que creo que trae aparejado es que la implementación de esto es muy compleja. Primero, por un tema muy práctico, que es que la ley de convivencia no trae recursos para esto. Entonces, necesariamente, para comprar un detector de metal, para las mantenciones que se van a tener que hacer, se tiene que dejar de pagar otra cosa. ¿Ya? Entonces, primero el tema de los recursos, en el contexto que hablamos antes del 3%, el recorte. Y segundo, es bien complejo en términos de qué es... cómo se lleva a cabo, cómo se implementa, que es donde muchas políticas públicas se caen. Está el detector de metal en la puerta, primero tiene que haber un adulto, que es un adulto menos en una sala, un adulto menos en el patio, mirando la convivencia. El detector detecta. ¿Qué hace ese adulto? ¿No deja entrar al colegio? Claro. Como... vulnera su derecho a la educación, no sabemos todavía qué tiene en la mochila. Le abrimos la mochila, no se puede. Esto ya en un dictamen de la Contraloría del 2019 se intentó legislar sobre esto y la Contraloría dijo, no, la facultad de revisar mochilas es de las policías, no de personal de los colegios, ni de los municipios, ni de seguridad municipal, policías. Entonces, detecta el detector, no entra a clases, no podemos abrir la mochila. Además, esto en un contexto también de, quizás lo han escuchado en otras conversaciones, de mucho protocolo, mucho manual, mucho procedimiento que tiene que seguir el colegio. Un detector de metal es un protocolo más. Entonces, creo que de la forma en la que la ley lo contempla, sí se puede y tiene que tener acuerdo y legitimidad, ¿cierto? en la comunidad escolar, pero creo que la implementación es bien compleja. Y esa implementación compleja es donde yo creo que podemos entrar en problemas de poner en riesgo profesores, poner en riesgo derechos de los niños. Entonces ahí yo creo que estamos a la espera de que esta ley, que ya salió del Tribunal Constitucional, tiene todos los checks, falta firma de presidente para promulgar, que veamos cómo ahora esto se va a orientar en su implementación. José Miguel Vergara. Sí, ahí concuerdo 100% con lo que dice Ingrid. Un detector de metal puede dar seguridad a ciertas comunidades y como personalmente no creo tener la potestad de decirle a una comunidad no lo implementan. Puede sí ralentecerle el ingreso a los establecimientos, ¿cierto? Creo que también no es una medida, ¿cierto?, que ataque el sistema. Creo que necesitamos una mirada sistémica en ese punto. Y ahí, ¿cierto?, es cómo coordinamos, ¿cierto?, estas posibilidades de que alguna comunidad instale detectores de metales, ¿cierto?, pero también con otras medidas que justamente, como decía Ingrid, esperamos que la normativa de la ley de convivencia baje, ¿cierto?, coordinaciones intersectoriales ahí también. Ojo, los directivos realizan aproximadamente 2.900 acciones administrativas al año. Un detector de metal, ¿cuántas más podría dar en caso de que tenga que oficiar denuncia? ¿Cierto? ¿Qué pasa si un alumno está con una pistola, tiene que denunciar, tiene que venir carabineros? Claro. ¿Cuál sería el protocolo, ¿cierto?, en esos casos? Ahí creemos que, ¿cierto?, una gobernanza multinivel, ¿cierto?, intersectorial entre el Ministerio de Educación, ¿cierto?, y distintos ministerios es fundamental para la bajada de esta normativa. No puede quedar alojada solo en el Ministerio de Educación. Y ahí, ¿cierto?, la otra mirada es, bueno, cómo acompañamos, cómo protegemos, ¿cierto?, y damos garantías de aplicabilidad y que la ley pueda ser implementada correctamente, con recursos adecuados, ¿cierto?, para las comunidades que no cuentan con esos recursos. Muchas opiniones hay en el chat, también hay opiniones en audio porque estamos pidiéndole la opinión a ustedes al más 569-97468 y no queremos despedir a nuestro panel sin que antes escuchen la opinión de alguno de nuestros auditores, a ver qué nos dicen respecto a la turno pregunta y respecto al tema que hemos estado debatiendo esta mañana. ¿Aló? Hola, buenos días. Aquí José de Arica. Estaba escuchando tu programa y es simplemente un asesino que cumplió un objetivo con 4 posibles asesinatos más frustrados. Aquí no hay que ver salud mental, aquí no hay que excusar a los libros que leía ni nada. Él ya tiene 18 años y tiene que ser encerrado en la cárcel. Lamentablemente no existe la pena mayor acá en Chile todavía. Con la pena mayor se referirá a la pena de muerte, me imagino, ¿no?
Yo creo que sí. Yo también, me imagino que sí. Yo me imagino que sí. iba a ese punto. Sí, yo creo que esa discusión, yo diría que está zanjada. Chile adscribe a varios tratados internacionales que no permiten esto. El punto de que es mayor de 18 es lo que en este momento está ocurriendo. Fue derivado, digamos, desde el colegio a la justicia, y la justicia ahora es la encargada de hacer la respectiva investigación y tomar la determinación de qué es lo que va a pasar con esta persona. No es rol nuestro tampoco decir esto es lo que le debiese pasar, esta es la sanción que debiese tener. Para algo tenemos también tribunales y poder judicial. Sí, concuerdo con Ingrid. Efectivamente, creo que son carriles distintos, ¿cierto? Ahora está operando la justicia, hay una investigación de por medio. Es importante que se tomen las medidas que la justicia establezca necesarias, pero también reconocer que tiene que haber elementos preventivos. Como la salud mental es uno de esos elementos preventivos y no podemos dejar de atenderla, sobre todo en las comunidades educativas, donde hay muchos adolescentes, muchos jóvenes que enfrentan día a día problemas familiares, problemas territoriales en sus barrios, y ahí necesitamos atender esa salud mental. No podemos obviarla, ¿cierto? Y después lamentar cuando vuelvan a suceder estos casos. Necesitamos estar con los jóvenes y estar con las comunidades educativas en estos momentos. Y bueno, la discusión no se reduce solamente a una sentencia, digámoslo así. Es un problema que hemos estado hablando durante toda la mañana, que es mucho más profundo, y queremos agradecer a nuestro panel, por supuesto, que debutó esta mañana, Sebastián Flores, también al tío Poncho, si es que sigue viéndonos con su despacho desde Calama, que nos tocó a todos el corazón. Un fuerte aplauso para Ingrid Olea y José Miguel Vergara, que estuvieron esta mañana junto a nosotros hablando de este tema tan relevante para todos. Gracias, Chichi. Voceros desde distintas perspectivas de Elige Educar y Educación 2020, instituciones que están abocadas a hacer el seguimiento y a pensar políticas públicas para una mejor educación de nuestros países. Palabras finales, Ingrid. Los colegios no pueden hacerse cargo de todo. No le pidamos lo imposible a las comunidades educativas de los niños. Acá es la familia, sociedad, nosotros, los medios, y también desde el gobierno tiene un rol muy importante desde la política pública, que creo que lo que nos pide hoy el sistema es contradictorio con recortar el presupuesto. José. Sí, primero agradecer el espacio para hablar de estos temas que son tan importantes para Elige Educar y para la sociedad. Y lo mismo, no podemos dejar solas a las comunidades educativas. Creo que tenemos que acompañarlas, acompañar a profesores, educadores, ¿cierto? Que están día a día en las aulas de clase, ¿cierto? Enseñando, cuidando, conteniendo también, ¿cierto? A niños, niñas que pasan por momentos difíciles, ¿cierto? Y eso es fundamental, que la política pública pueda dar respuestas. Esperemos que pronto salga esta bajada de terreno, esta normativa, para poder analizarla y ver, ¿cierto?, posibles mejoras o cómo se implementa y cómo acompañamos, insisto, a las comunidades educativas. Muchas gracias, chiquillos, por acompañarnos esta mañana. Nosotros seguimos haciendo turno en vivo después de hoy este panel necesario de hablar de todas estas cosas, Seba Flores, ¿no? Imagínate todo lo que está sucediendo. Tuvimos opinión de expertos, estuvimos con el tío Poncho desde Calama, muy emotivo su testimonio, nos dejó a todos callados.